Imagínate un objeto con tanta fuerza que es capaz de tragarse su propia luz. Para que un monstruo así pueda nacer, una estrella tiene que despedirse del universo con la explosión más violenta que te puedas imaginar. En un solo parpadeo, esa estrella brilla con más fuerza que toda una galaxia entera, y al segundo siguiente, simplemente se borra del mapa. Lo que queda no es el vacío, sino un silencio absoluto que lo devora todo. Mucha gente piensa que los agujeros negros aparecen por arte de magia, como baches en el espacio que siempre estuvieron ahí. Pero la realidad es mucho más dramática. Un agujero negro es, en esencia, el cadáver de una estrella gigante. Y ojo, no cualquier estrella puede aspirar a este destino. Nuestro Sol, por ejemplo, es demasiado tranquilo para esto. Cuando muera, lo hará de forma mucho más discreta, sin sobresaltos. Para ver el nacimiento de este titán, tenemos que fijarnos en las verdaderas pesas pesadas del cosmos. Las estrellas supergigantes. Estos colosos viven rápido y mueren de forma espectacular. Hoy vamos a acompañar a una de estas gigantes en sus últimos momentos, para entender cómo es que la luz se rinde, finalmente, ante la oscuridad. Para entender cómo se forma un agujero negro, primero tenemos que elegir a nuestra protagonista. No nos sirve cualquier estrella que ande por ahí flotando en el vacío. Si miramos al cielo en una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, vemos miles de puntitos brillantes, pero la gran mayoría de esos astros son, por así decirlo, gente común. Nuestro Sol es una de esas estrellas promedio. Es estable, es cálido y, la verdad, es bastante bien portado. Pero para que el universo decida romper sus propias reglas y crear un agujero negro, necesitamos a una verdadera rebelde, a una gigante que viva rápido y muera de forma catastrófica. Necesitamos a una supergigante. Imagínate que estamos buscando al candidato perfecto para este drama cósmico. Lo primero que tenemos que revisar es su peso, su masa. En el espacio, la masa lo es todo. Es el destino escrito en las estrellas. Si una estrella es pequeña, su final será tranquilo, como una fogata que se va apagando poco a poco. Pero si queremos ver el nacimiento de un monstruo, necesitamos a una estrella que tenga, por lo menos, 20 veces la masa de nuestro Sol. Hagan de cuenta que estamos comparando un coche compacto con un portaaviones nuclear. Esa diferencia de escala es lo que hace que todo lo que sigue sea posible. Sin esa cantidad brutal de materia, la gravedad simplemente no tendría la fuerza suficiente para hacer el truco final que estamos esperando. Estas estrellas candidatas son verdaderos titanes. Si pusiéramos a una de estas bellezas en el centro de nuestro sistema solar, su cuerpo se tragaría a Mercurio, a Venus, a la Tierra y hasta a Marte, llegando incluso a rozar la órbita de Júpiter. Son tan grandes que el concepto de grande se queda corto. Ahora visualicen su aspecto. Por lo general, estas estrellas se presentan en dos sabores principales, y ambos son aterradores. Por un lado, tenemos a las supergigantes azules. Estas son jóvenes, intensas, y están tan calientes que su luz no es blanca ni amarilla, sino de un azul eléctrico que te dejaría ciego en un milisegundo. Son como atletas de élite que están quemando toda su energía a una velocidad absurda. Emiten tanta radiación que empujan el gas y el polvo a su alrededor, limpiando su vecindario cósmico con una soberbia impresionante. Por otro lado, tenemos a las supergigantes rojas. Estas son estrellas que ya están en una etapa más avanzada de su vida. Se ven hinchadas, como si estuvieran a punto de reventar. Su color es un rojo profundo, como una brasa que todavía arde con furia en la oscuridad. Aunque su superficie está un poco más fría que la de las azules, su tamaño es todavía más exagerado. Son tan inmensas que sus capas exteriores están apenas sujetas por la gravedad. Son básicamente nubes de plasma gigantescas que vibran y laten como un corazón enfermo. Cualquiera de estas dos,
la azul o la roja, tiene el boleto premiado para convertirse en un agujero negro, siempre y cuando mantengan esa masa crítica de la que hablábamos. Pensemos un momento en lo que significa tener 20 veces la masa del Sol concentrada en un solo objeto. Es una cantidad de gas, principalmente hidrógeno, que desafía la lógica. La presión en el centro de esta estrella es tan bestial que los átomos no tienen más remedio que fusionarse. Es una fábrica de energía que no descansa ni un segundo. Pero aquí es donde empieza la verdadera bronca. Toda esa masa es, al mismo tiempo, la fuente de vida de la estrella y su sentencia de muerte. La gravedad, esa fuerza que parece tan amable cuando nos mantiene los pies pegados al suelo, en una estrella de este calibre es una fuerza opresora. La gravedad quiere aplastar a la estrella, quiere reducirla a un punto minúsculo, quiere que todo ese gas colapse hacia el centro. La única razón por la que nuestra protagonista no se desmorona de inmediato es porque es una guerrera. En su núcleo está ocurriendo una explosión nuclear constante, una batalla que dura millones de años. Es un equilibrio delicado, una tregua armada. Por un lado, la gravedad empuja hacia adentro con una fuerza que no podemos ni empezar a calcular. Por el otro, la energía de la fusión nuclear empuja hacia afuera, manteniendo a la estrella inflada y brillante. Es como si estuviéramos apretando un globo con todas nuestras fuerzas, pero el aire dentro del globo estuviera empujando hacia afuera con la misma intensidad. Mientras ese equilibrio se mantenga, la estrella seguirá ahí, reinando en su rincón de la galaxia, lanzando luz y calor a miles de años luz de distancia. Pero no se dejen engañar por su majestuosidad. Estas estrellas supergigantes son las que menos tiempo viven en el universo. Es una paradoja medio triste. Entre más masa tienes, más rápido te acabas el combustible. Una estrella pequeña como el Sol puede vivir 10.000 millones de años sin despeinarse. Pero estas gigantes, estas candidatas a agujero negro, se queman la vida en apenas unos pocos millones de años. Son las estrellas que viven rápido y dejan un cadáver espectacular. Gastan su hidrógeno como si no hubiera un mañana, brillando con una intensidad que eclipsa a miles de estrellas normales juntas. Ver a una de estas estrellas es ver un reloj de arena gigante que ya está a punto de vaciarse. Su brillo azul o su hinchazón roja nos están avisando que el espectáculo está por comenzar. No es solo una bola de gas en el cielo, es una olla de presión cósmica que está llegando a su límite. Cada segundo que pasa, la gravedad está ahí, paciente, esperando a que la estrella cometa un error, a que se le acabe el gas, a que el motor empiece a fallar. La masa que hoy la hace verse tan imponente es la misma que, dentro de poco, la va a traicionar de la forma más violenta posible. Imaginen el rugido silencioso de este coloso. No hay sonido en el espacio, pero si lo hubiera, el estruendo de una supergigante sería un trueno infinito que sacudiría los cimientos de la realidad. Estamos frente a un objeto que domina el espacio-tiempo a su alrededor, curvándolo con su sola presencia. Los planetas que tengan la mala suerte de estar cerca son solo juguetes en su campo gravitatorio, pero todo ese poder tiene un costo. La estrella está atrapada en su propia trampa. Ha acumulado tanta materia, ha crecido tanto, que se ha vuelto demasiado pesada para su propio bien. Es fascinante pensar que todo lo que conocemos, todos los elementos que forman nuestro cuerpo, en algún momento pasaron por el corazón de una estrella como esta. Pero nuestra protagonista no se conforma con crear vida. Ella está destinada a algo mucho más oscuro y misterioso. Ella es la elegida, porque tiene la materia suficiente para romper el tejido de la realidad. Si tuviera un poco menos de masa, se convertiría en una estrella de neutrones. Un objeto increíblemente denso, sí, pero que todavía podemos entender. Pero no, nuestra candidata es especial. Tiene tanta masa que, cuando llegue el momento,
no habrá fuerza en la naturaleza capaz de detener su caída. Así que ahí la tenemos, una supergigante azul, vibrando con una energía que parece infinita, o una roja, extendiéndose por el espacio como una mancha de sangre cósmica. Es el escenario perfecto. El público, que somos nosotros a través de nuestros telescopios, observa con una mezcla de respeto y miedo. Sabemos que lo que estamos viendo es el prólogo de una tragedia. La estrella sigue brillando, sigue luchando contra la gravedad, pero el destino ya está sellado. El combustible no es eterno y la gravedad no se cansa nunca. El primer paso para crear un agujero negro es tener a este gigante en el lugar correcto, con el peso correcto, listo para que el motor empiece a toser. Y ese momento, el momento en que la alquimia interna de la estrella empieza a cambiar, es el que marca el principio del fin. Ahora que ya tenemos a nuestra candidata, esa supergigante que se cree la dueña del barrio cósmico, hay que entender qué es lo que la mantiene viva y, sobre todo, por qué no se desmorona de inmediato. Porque, si lo piensas bien, tener tanta masa junta es un problemón. Imagínate que tienes a millones y millones de toneladas de gas, queriendo irse todas al mismo punto, al mero centro. Eso es lo que hace la gravedad. La gravedad no es una fuerza amistosa cuando hablamos de estos niveles. Es una fuerza obsesiva, una acosadora que no descansa ni un segundo. Su única misión en la vida es aplastar, compactar y reducir todo a su mínima expresión. Si por la gravedad fuera, nuestra estrella se convertiría en un punto minúsculo en un abrir y cerrar de ojos. Pero entonces, ¿por qué la estrella sigue ahí, inflada y brillante? Pues porque tiene un truco bajo la manga, una resistencia feroz que le permite aguantar la vara durante millones de años. A este juego de vencidas, a este jaloneo constante, los científicos le pusieron un nombre muy elegante: equilibrio hidrostático. Suena a término de examen de física, pero en la práctica es una pelea de bar que no termina nunca. Es el equilibrio perfecto entre dos fuerzas que se odian a muerte. Por un lado, tenemos a la gravedad empujando hacia adentro con todo lo que tiene, y por el otro, tenemos a la presión de la fusión nuclear empujando hacia afuera con la misma furia. Para visualizarlo mejor, imagínate que estás tratando de inflar un globo, pero alguien afuera lo está apretando con las manos. Si dejas de soplar, el globo se desinfla por la presión de las manos. Si soplas demasiado fuerte, el globo revienta. Pero si logras soplar con la fuerza exacta para contrarrestar el apretón de las manos, el globo se mantiene estable. Eso es exactamente lo que hace la estrella. En su núcleo, las condiciones son tan extremas, la temperatura es tan absurdamente alta y la presión es tan salvaje que los átomos de hidrógeno no tienen de otra más que chocar entre sí. Se dan de frentazos con tanta fuerza que se fusionan y se convierten en helio. Ese proceso de fusión nuclear no es cualquier cosa. Es la liberación de energía más pura y potente que existe. Cada vez que dos átomos se fusionan, sueltan una ráfaga de fotones, de luz y de calor. Esa energía intenta escapar del centro de la estrella, quiere salir disparada hacia el espacio y al hacerlo, empuja toda la materia de la estrella hacia afuera. Es como si en el centro de la estrella hubiera miles de millones de microbombas atómicas estallando cada milisegundo. Ese empuje hacia afuera es lo único que mantiene a la gravedad a raya. Es una tregua armada que define la vida de cualquier estrella, desde la más pequeña hasta nuestra supergigante. Mientras la estrella tenga hidrógeno que quemar en su núcleo, la pelea está empatada. La gravedad jala, la fusión empuja, y la estrella se queda ahí, quietecita, brillando en el cielo. Es una etapa de estabilidad que parece eterna, pero que en realidad es muy frágil. Piensa en la cantidad de chamba que tiene que hacer el núcleo de la estrella. Tiene que cargar con el peso de capas y capas de gas que son miles de veces más pesadas que la Tierra entera.
Es como si estuvieras cargando un edificio sobre tus hombros y tuvieras que estar brincando constantemente para que el techo no te aplaste. Eventualmente, te vas a cansar. En las estrellas normales, como nuestro Sol, este equilibrio es muy calmado. El Sol es como un motor que gasta su gasolina de a poquito, rindiendo cada gota. Pero nuestra supergigante es otra historia. Ella es una derrochadora. Como es tan masiva, la gravedad empuja con muchísima más fuerza que en el Sol, lo que significa que el núcleo tiene que soplar mucho más fuerte para no colapsar. Para lograr ese empuje extra, la estrella tiene que quemar su hidrógeno a una velocidad de locura. Es como un coche de carreras que gasta el tanque de gasolina en 10 minutos, mientras un coche normal lo gasta en una semana. Este jaloneo constante es lo que le da forma a la estrella. Si la fusión nuclear ganara por mucho, la estrella se expandiría hasta desparramarse por el espacio. Si la gravedad ganara, se encogería hasta desaparecer. El equilibrio hidrostático es la receta mágica que permite que el universo tenga luz. Pero hay un detalle que la estrella no puede ignorar. El combustible se acaba, y la gravedad, a diferencia de la fusión, no necesita combustible. La gravedad es una propiedad de la materia. Está ahí por el simple hecho de que la estrella existe. No se cansa, no se agota, no necesita comer, solo espera. Imagina la tensión que se vive en esas capas internas. Los fotones de luz que se crean en el centro tardan miles de años en lograr salir a la superficie porque la estrella es tan densa que la luz se va golpeando con todo lo que encuentra en el camino. Es un laberinto de plasma. Cada golpe de luz contra un átomo es un pequeño empujón que ayuda a sostener la estructura. Si esos fotones dejaran de producirse, el soporte desaparecería en un instante. La estrella es, literalmente, una estructura sostenida por la luz que ella misma fabrica. Es una idea poética, pero también aterradora, porque pone de manifiesto lo dependiente que es la estrella de su propia alquimia. En este punto de su vida, nuestra supergigante se ve majestuosa. Desde afuera, nadie diría que está librando una batalla épica por su supervivencia. La vemos ahí, azul o roja, iluminando planetas y lunas, siendo el faro de su sistema solar. Pero por dentro, el motor está trabajando a marchas forzadas. El hidrógeno se está transformando en helio, a un ritmo que da miedo. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. El helio es más pesado que el hidrógeno. A medida que el helio se acumula en el centro, el núcleo se vuelve más denso, lo que hace que la gravedad jale todavía con más ganas. La estrella responde subiendo la apuesta. Aumenta la temperatura, acelera la fusión, quema más y más rápido. Es una huida hacia adelante. La supergigante está atrapada en un ciclo donde cada vez necesita generar más presión para contrarrestar una gravedad que se vuelve más y más exigente. Es como alguien que pide un préstamo para pagar otro préstamo. Tarde o temprano, la deuda se vuelve impagable. Pero por ahora, el equilibrio se mantiene. La estrella sigue siendo una esfera perfecta de gas incandescente. Este cabo de guerra es lo que define la madurez de la estrella. Es un estado de tensión que nosotros percibimos como paz, pero es una paz armada. Si pudiéramos escuchar lo que pasa ahí dentro, oiríamos el crujido del espacio-tiempo siendo estirado y comprimido. La gravedad está ganando terreno milímetro a milímetro, esperando el momento en que el hidrógeno escasee. La estrella, por su parte, está dándolo todo, transformando materia en energía pura para mantener su forma, para no dejar que el vacío la devore. Es importante entender que este equilibrio no es estático. La estrella late. A veces se expande un poco, a veces se contrae. Es como si estuviera respirando. Cada vez que la gravedad aprieta un poco más, el núcleo se calienta, la fusión se acelera y la estrella vuelve a empujar hacia afuera. Es un baile dinámico, un vaivén constante entre la vida y la muerte. Pero el problema de las supergigantes
es que no saben cuándo parar. Su propia ambición, su propio tamaño, las obliga a jugar este juego en el nivel de dificultad más alto. Mientras la estrella sigue en este jaloneo, el tiempo sigue corriendo. Millones de años pasan, y lo que parecía una fuente inagotable de energía empieza a mostrar sus límites. El hidrógeno en el centro se está agotando, y el núcleo de helio empieza a estorbar. La estrella está a punto de entrar en una fase de crisis, una fase donde el equilibrio hidrostático se va a volver mucho más difícil de mantener. La gravedad está a punto de recibir una ayuda inesperada de la propia física de la estrella, y el motor nuclear va a tener que empezar a hacer malabares con elementos más pesados para no tirar la toalla. Así que ahí la tenemos, en el pico de su gloria, sosteniendo el cielo sobre sus hombros gracias a la furia de sus átomos. Es el momento de máxima tensión antes de que la química empiece a fallar. El jaloneo sigue, la cuerda está tensa y por ahora nadie cede. Pero la naturaleza tiene un límite y nuestra estrella está a punto de descubrir que, por más fuerte que sople, la gravedad siempre tiene la última palabra. El equilibrio es solo una ilusión temporal, un respiro antes de que la verdadera transformación comience. El motor está a punto de cambiar de velocidad, y lo que viene después es lo que separa a las estrellas de los monstruos. El hidrógeno, ese combustible que mantuvo a nuestra estrella brillando con orgullo durante millones de años, finalmente se agota. Es un momento de silencio sepulcral en el corazón del gigante, una pausa dramática que marca el inicio de una transformación aterradora. Imaginen que el motor principal de un avión se apaga a 10.000 metros de altura. Por un instante, todo parece estar en calma, pero la gravedad no olvida su trabajo. Sin la presión de la fusión del hidrógeno empujando hacia afuera, la tregua de la que hablábamos se rompe de tajo. La gravedad, que siempre estuvo esperando en las sombras, aprovecha el descuido y se lanza al cuello de la estrella, apretando el núcleo con una fuerza renovada. Pero nuestra supergigante no se va a rendir tan fácil. Está herida, pero todavía tiene trucos bajo la manga, aunque sean trucos desesperados. Al ser aplastado por la gravedad, el núcleo se calienta a niveles que antes eran impensables. La temperatura sube tanto que los restos de la combustión anterior, las cenizas de helio que se habían acumulado en el centro, empiezan a reaccionar. Es como si un apostador que ya se gastó toda la quincena empezara a empeñar los muebles de la casa para seguir en la mesa de juego. La estrella comienza a fusionar helio para crear carbono. Esta nueva fuente de energía detiene el colapso por un momento, pero el precio es altísimo. La estrella entra en una fase de inestabilidad total, lo que los astrónomos llamarían una enfermedad terminal cósmica. En esta etapa, la estrella sufre una metamorfosis física impresionante. Mientras el núcleo se vuelve una olla de presión cada vez más densa y caliente, las capas exteriores de la estrella, que todavía tienen algo de hidrógeno, se expanden de forma monstruosa. La estrella se hincha como si tuviera una infección. Se convierte en una supergigante roja, un coloso tan inmenso que su superficie se enfría y se vuelve de ese color carmesí tan característico. Se ve imponente, sí, pero es una fachada. Por dentro, la estrella está librando una batalla frenética y caótica. Ya no es ese motor eficiente y constante de antes, ahora es una máquina que tose, que vibra y que lanza llamaradas de gas al espacio como si estuviera escupiendo sangre. La alquimia fatal ha comenzado. El helio se acaba mucho más rápido que el hidrógeno, porque para mantener a raya a la gravedad en este nuevo estado, la estrella tiene que quemar combustible a un ritmo desenfrenado. Cuando el helio se agota, el ciclo se repite, pero cada vez de forma más violenta y acelerada. El núcleo se contrae de nuevo. La temperatura sube otro escalón hacia el delirio, y ahora la estrella empieza a fusionar el carbono. De esa unión nacen elementos como el neón y el magnesio. Es una escalera descendente hacia el abismo.
La estrella está fabricando elementos cada vez más pesados, intentando desesperadamente generar la presión necesaria para no ser aplastada por su propio peso. Lo que antes tomaba millones de años, ahora sucede en siglos, luego en años y finalmente en días. Es una carrera contra el tiempo donde la estrella va perdiendo la cordura. Si pudiéramos ver el interior de la supergigante en este momento, veríamos algo parecido a una cebolla gigante. En la capa más externa todavía hay hidrógeno quemándose. Más abajo hay una capa de helio, luego una de carbono, luego neón, oxígeno y silicio. Cada capa es un campo de batalla diferente, una zona de guerra donde la materia se transforma bajo una presión que desafía la imaginación. La estrella se ha convertido en una fábrica de elementos químicos, pero es una fábrica que está a punto de explotar. Esta fase de doenza terminal es fascinante y aterradora a la vez. La estrella empieza a perder el control sobre sus propias capas externas. Como está tan hinchada, la gravedad en la superficie es muy débil y los vientos estelares arrancan pedazos enteros de la estrella, lanzándolos al vacío. Es como si el gigante se estuviera desmoronando mientras intenta mantenerse en pie. La luz que emite es errática. A veces brilla más, a veces parece apagarse. Es el estertor de muerte de un titán. La estrella sabe, en su lenguaje de física y fuego, que el final está cerca, pero sigue empujando, sigue fusionando, sigue intentando engañar a la muerte una vez más. El oxígeno se convierte en neón, el neón en magnesio, y luego llegamos al silicio. Cada paso en esta escalera de alquimia produce menos energía que el anterior. Es la ley de los rendimientos decrecientes llevada al extremo cósmico. La estrella está gastando una cantidad de energía brutal para fusionar átomos cada vez más complejos, pero la recompensa calórica es cada vez menor. Es como tratar de calentar una casa quemando billetes de lotería. Te dan un chispazo de calor, pero se acaban en un segundo y te quedan las manos vacías. La estabilidad que conocimos en la parte 2 es ahora un recuerdo lejano. La estrella es puro caos, un corazón que late de forma irregular, luchando por cada segundo extra de existencia. La presión en el centro es ahora tan grande que los átomos están prácticamente pegados unos con otros, moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz. La temperatura ha llegado a miles de millones de grados. En este punto, la estrella está fabricando silicio, y el silicio es el preludio del fin. La fusión de silicio es un proceso tan intenso que solo puede durar unos pocos días, tal vez solo uno. Imagínate eso, una estrella que vivió millones de años, ahora está quemando su última reserva de energía en lo que dura un fin de semana. Es la definición de desesperación. La estrella se siente pesada, torpe. Su estructura interna es un desastre de capas que se empujan unas a otras. La gravedad está saboreando la victoria, porque sabe que la alquimia tiene un límite. No se pueden fusionar elementos para siempre. Hay una barrera en la tabla periódica, un muro de piedra contra el cual la estrella está a punto de estrellarse a toda velocidad. Hasta ahora, cada fusión liberaba energía, daba ese empujón hacia afuera que mantenía la forma de la estrella. Pero la naturaleza tiene una trampa preparada en el siguiente escalón de la escalera. Mientras el silicio se fusiona en el centro, el núcleo se llena de un nuevo elemento. Y este elemento no es como los demás. No es un combustible, es un veneno. Es el final del camino para cualquier estrella, sin importar qué tan grande o poderosa sea. La supergigante roja, con sus capas exteriores extendidas por miles de millones de kilómetros, está a punto de producir algo que su motor nuclear no podrá procesar. Es como si después de quemar madera, carbón y petróleo, el motor de repente se llenara de arena. La atmósfera alrededor de la estrella es ahora una neblina espesa de gas y polvo que ella misma ha expulsado. Si hubiera planetas cerca, estarían siendo calcinados por una radiación tan intensa que derretiría el plomo en un instante.
Pero a la estrella ya no le importa su vecindario. Todo su universo se ha reducido a ese núcleo minúsculo y frenético donde se está decidiendo su destino. La lucha entre la gravedad y la fusión ha llegado a su punto más crítico. El equilibrio hidrostático es ya una cuerda delgada que está a punto de romperse. La estrella está a punto de dar el paso final en su escalera de alquimia. Ha pasado de ser una esfera perfecta de hidrógeno a ser un monstruo deforme hecho de capas de elementos pesados. Ha sobrevivido a crisis que habrían destruido a 1000 soles como el nuestro. Pero la física es implacable. No hay forma de saltarse las reglas. El siguiente elemento que va a aparecer en el corazón de la supergigante es el hierro. Y en el momento en que el primer átomo de hierro se forme en el centro, el reloj se detendrá de golpe. La estrella ha llegado a la frontera de hierro, el punto de no retorno donde la vida se convierte en leyenda y la materia se prepara para el colapso final. Es el fin de la era de la luz para nuestra protagonista. Todo lo que hizo, toda esa lucha, toda esa transformación de elementos, solo sirvió para llevarla a este callejón sin salida. La estrella está ahí, vibrando en la oscuridad, con un núcleo de silicio que se apaga y un corazón de hierro que empieza a crecer. Es el momento más tenso de la historia universal, el segundo antes de que el motor se detenga para siempre, y la gravedad, por fin, gane la batalla que empezó hace millones de años. La alquimia fatal ha terminado su trabajo. Lo que sigue ya no es química, es el fin de la física tal como la conocemos. En el corazón de nuestra supergigante, el tiempo se ha detenido de una forma que la física apenas puede explicar. Después de millones de años de ser una fábrica de luz, de haber jugado a ser Dios, transformando el hidrógeno en helio, el helio en carbono y así sucesivamente, la estrella se topa con un muro de concreto. Ese muro tiene un nombre, hierro, y no es un hierro cualquiera, es el hierro 56, el elemento más estable y a la vez el más egoísta de todo el universo. En el momento en que el silicio termina de fusionarse en el centro, lo que queda es una esfera de hierro que, a diferencia de todos los elementos anteriores, no quiere cooperar. Para entender la gravedad de este asunto, hay que ver a la estrella como una empresa que ha estado operando con ganancias durante toda su vida. Cada vez que fusionaba un elemento, la estrella recibía un cheque de energía que usaba para pagarle a la gravedad y mantenerla a raya. Fusionar hidrógeno daba mucha lana. Fusionar helio daba un poco menos, pero alcanzaba. Pero el hierro es el fin del negocio. Fusionar hierro no te da energía, te la quita. Es como si de repente, en lugar de que te paguen por trabajar, tu jefe te cobrara por dejarte entrar a la oficina. Es un pésimo negocio, un suicidio termonuclear. El hierro es la ceniza definitiva, un material que ya no puede arder para generar el empuje hacia afuera que la estrella necesita desesperadamente. Imaginen el núcleo en este preciso instante. Es una bola de hierro sólido, denso a niveles que dan miedo, más o menos del tamaño de la Tierra, pero con una masa que aplastaría a nuestro planeta como si fuera una uva. Ese núcleo es ahora un peso muerto en el centro de la supergigante. Por fuera, las capas de la estrella todavía no se han dado cuenta del desastre. El hidrógeno, el helio y el silicio siguen ahí, intentando mantener la estructura, pero el cimiento sobre el que descansan se ha convertido en un agujero negro de energía. El motor se ha apagado de golpe. No fue una muerte lenta, no fue un «se me acabó la gasolina poco a poco». Fue un frenón en seco a 100 kilómetros por hora contra una pared de acero. En este punto, el equilibrio hidrostático del que tanto hablamos, ese jaloneo eterno entre la gravedad y la presión, se rompe para siempre. La presión hacia afuera desaparece en un milisegundo porque ya no hay reacciones nucleares que la sostengan. El hierro simplemente se queda ahí, frío. Bueno, a miles de millones de grados, pero frío en términos de energía de fusión, observando cómo todo se viene abajo. Es el punto de no retorno.
La estrella ha cruzado la frontera de hierro y no hay vuelta atrás. No hay más elementos que quemar. No hay más trucos de magia. No hay más prórrogas. La gravedad, que ha estado esperando este momento durante eones con la paciencia de un depredador que sabe que su presa se va a cansar, finalmente da el zarpazo final. Lo que pasa por la mente de la estrella en este segundo es puro terror físico. Al no haber nada que empuje hacia afuera, la gravedad gana por default. Es como si le quitaras las columnas a un rascacielos. El edificio no se va a quedar flotando, se va a venir abajo con toda su furia. Pero aquí, el rascacielos es una estrella que tiene 20 veces la masa del Sol. La estructura interna de la estrella colapsa sobre sí misma. Las capas superiores, que son inmensas, empiezan a caer hacia el centro a una velocidad que desafía la lógica. Es una caída libre hacia el abismo que ella misma creó. Neta, es difícil procesar la velocidad de este evento. Estamos hablando de un objeto que es millones de veces más grande que nuestra casa y que de repente decide que ya no quiere ocupar tanto espacio. El núcleo de hierro, al verse rodeado por esta avalancha de materia, se comprime todavía más. Pero el hierro es necio. Los átomos de hierro están tan apretados que los electrones empiezan a rebelarse, tratando de sostener el peso de la estrella mediante algo llamado presión de degeneración. Es el último intento de la materia por no desaparecer. Pero contra una supergigante de este tamaño, ni siquiera las leyes de la mecánica cuántica pueden hacer mucho. La gravedad es un cobrador que viene a llevarse hasta los muebles. Este es el momento más solitario para la estrella. La luz que vemos afuera, la que llega a los telescopios, todavía es el brillo de hace miles de años, pero en el centro, la oscuridad ya ganó. La frontera de hierro es el silencio antes de la tormenta más grande del universo. Es el fin de la alquimia y el inicio del desastre. La estrella ha fabricado el arma que la va a matar. Es una ironía cósmica. Para sobrevivir, la estrella tuvo que crear elementos cada vez más pesados, y fue ese mismo esfuerzo el que la llevó a crear el hierro, que finalmente le apagó el motor. Si pudieras estar ahí, verías cómo el núcleo de hierro se vuelve una trampa mortal. La densidad sube tanto que los protones y los electrones se fusionan a la fuerza para convertirse en neutrones. Es una transformación desesperada que libera una cantidad estúpida de neutrinos, unas partículas fantasmales que salen disparadas de la estrella, llevándose consigo lo último que quedaba de energía. El núcleo se está enfriando de la peor manera posible, perdiendo su última defensa. La caída de las capas exteriores es tan rápida que el espacio mismo parece rugir. Estamos hablando de que la materia está cayendo hacia el centro a una fracción considerable de la velocidad de la luz. La frontera de hierro no es solo un límite químico, es una sentencia de muerte para la materia tal como la conocemos. A partir de aquí, las leyes de la química ya no importan. Los enlaces entre átomos se rompen, los núcleos se despedazan y todo se reduce a una sopa de partículas elementales que intentan sobrevivir a una presión que no debería existir. La estrella ya no es una estrella, es un cadáver que está cayendo en su propia tumba. Y lo más loco es que todo esto, desde que se forma el primer átomo de hierro hasta que el núcleo se rinde, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate la magnitud de la traición. El hierro, el elemento que usamos para construir puentes, barcos y rascacielos, el elemento que corre por nuestra sangre y nos permite respirar, es el mismo que actúa como el verdugo de las estrellas más grandes del cosmos. Es el fin de la era de la fusión. La estrella ha dejado de ser una fuente de vida para convertirse en un experimento de gravedad extrema. El equilibrio se ha ido para no volver, y lo que queda es una inercia brutal que está a punto de provocar una de las explosiones más brillantes y aterradoras que el ojo humano, o mecánico, haya visto jamás. Pero antes de la explosión viene el vacío.
ese microsegundo donde el núcleo de hierro se da por vencido y se encoge de forma violenta. Es el momento en que la estrella se traga a sí misma. La frontera de hierro ha sido superada y ahora entramos en el terreno de lo desconocido. La materia está siendo obligada a ocupar un espacio que no le corresponde y la naturaleza está a punto de reaccionar con una violencia que dejaría sordo al universo entero si hubiera aire para transmitir el sonido. La estrella ha muerto, pero su cadáver todavía tiene que darnos un último espectáculo antes de desaparecer para siempre en la oscuridad absoluta de un agujero negro. Así termina la parte 4, con el motor apagado, el combustible agotado y la gravedad celebrando su victoria sobre el hierro. La supergigante ya no existe como tal. Ahora es solo una masa de materia en caída libre. Un gigante que se ha tropezado y está a punto de estrellarse contra el suelo de la realidad. Lo que viene después de este colapso es lo que realmente nos hace cuestionar si entendemos cómo funciona el universo. El hierro fue el final del camino, pero el colapso es apenas el comienzo de la verdadera transformación. La estrella se ha ido, y en su lugar, algo mucho más oscuro está por despertar. En el momento en que el núcleo de hierro se rinde, el universo presencia algo que desafía cualquier noción de velocidad que tengamos en nuestra vida diaria. Imagínate que el suelo bajo tus pies desaparece de repente, pero no solo el suelo, sino cada átomo de aire, cada pizca de resistencia. Para la estrella, la gravedad ya no es una fuerza que jala hacia abajo. Se ha convertido en un vacío absoluto que succiona todo hacia el centro. En este preciso instante, lo que antes era una supergigante majestuosa se convierte en una implosión tan violenta que la palabra rápido se queda corta, ridículamente corta. Haz de cuenta que tenemos ese núcleo de hierro del que hablamos, un objeto sólido y masivo, más o menos del tamaño de nuestro planeta Tierra. Es una cantidad de materia inimaginable concentrada en una esfera. Pues bien, en una fracción de segundo, en lo que te toma parpadear una sola vez, ese núcleo del tamaño de la Tierra colapsa hasta alcanzar el tamaño de una ciudad pequeña, como la Ciudad de México o Nueva York. No estamos hablando de minutos ni de segundos, estamos hablando de milisegundos. La materia cae hacia el centro a una velocidad que alcanza el 25% de la velocidad de la luz. Neta, detente a pensar en eso. 75.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad tan absurda que si pudieras viajar así, le darías la vuelta al mundo casi 2 veces en un solo segundo. Esta caída libre es lo que llamamos el colapso, y es el evento más catastrófico que puede sufrir la materia. Como ya no hay presión nuclear que empuje hacia afuera, la gravedad tiene el camino libre para hacer lo que quiera. Las capas de la estrella no solo están cayendo, están siendo aceleradas por una fuerza que se vuelve más intensa a cada milímetro que se acercan al centro. Es una avalancha cósmica donde billones de toneladas de gas y metal se precipitan hacia un punto central. La densidad en el núcleo sube de una forma que rompe todas las escalas. Estamos pasando de algo denso a algo que es básicamente imposible de comprender. Lo que sucede a nivel atómico en esos milisegundos es una verdadera carnicería. Los átomos de hierro, que son estructuras con mucho espacio vacío entre el núcleo y los electrones, son aplastados con tanta saña que ese espacio desaparece. Los electrones, que normalmente odian estar cerca unos de otros, son obligados a meterse a la fuerza dentro de los protones. Es como si estuvieras en un vagón del metro en hora pico, y de repente, una prensa hidráulica gigante empezara a comprimir el vagón hasta que todas las personas se fusionaran en una sola masa de carne y hueso. De esa unión forzada entre electrones y protones nacen los neutrones. El núcleo de la estrella se está convirtiendo en una bola sólida de neutrones, un material tan denso que una sola cucharadita pesaría tanto como una montaña entera. A medida que este colapso ocurre, se liberan unas partículas fantasmales llamadas neutrinos.
Se producen por miles de millones, trillones, una cantidad con tantos ceros que no tiene nombre. Estos neutrinos son tan escurridizos que pueden atravesar un bloque de plomo de un año luz de grosor sin chocar con nada. En este momento, son los únicos que pueden escapar del caos del núcleo, llevándose consigo una cantidad de energía que es mayor a toda la luz que emitirá el resto de la galaxia en ese mismo instante. Es un estallido invisible, una hemorragia de energía que deja al núcleo todavía más desprotegido, acelerando aún más la caída. La velocidad del colapso crea un efecto de succión tan potente que las capas exteriores de la estrella, que todavía son inmensas, se quedan colgadas en el espacio por un microsegundo antes de desplomarse también. Es como el truco del mantel. Quitas el mantel tan rápido que los platos se quedan ahí un momento antes de caer. Pero aquí, los platos son nubes de hidrógeno y helio del tamaño de sistemas solares. Cuando finalmente caen, lo hacen siguiendo al núcleo, chocando entre sí, calentándose a temperaturas de miles de millones de grados. El interior de la estrella se ha convertido en el lugar más caótico y peligroso del universo conocido. Vaya, la escala de este desastre es tal que el espacio-tiempo mismo empieza a quejarse. La masa se está concentrando tan rápido en un punto tan pequeño que la gravedad se vuelve loca. Ya no es una atracción suave, es un pozo que se profundiza a una velocidad de vértigo. Si pudieras ver esto desde afuera y sobrevivir, claro, no verías una explosión todavía. Verías a la estrella simplemente encogerse visualmente, como si alguien estuviera desinflando un globo de forma instantánea. Pero por dentro, la energía acumulada es una bomba de tiempo que está a punto de llegar a su límite de compresión. El núcleo de neutrones, ese objeto del tamaño de una ciudad que antes era la Tierra, llega a un punto donde ya no puede comprimirse más. Los neutrones tienen un límite de cercanía, una regla de la física cuántica que dice «hasta aquí llegamos». Cuando el colapso alcanza esa densidad máxima, el núcleo se vuelve tan duro como un diamante cósmico, pero multiplicado por 1 billón. Es una pared infranqueable, y aquí es donde la física se prepara para el siguiente acto. Toda esa materia que venía cayendo a 75.000 kilómetros por segundo, toda esa avalancha de gas y metal, de repente se estrella contra ese núcleo sólido que ya no se mueve. Imagínate el impacto. Es como si lanzaras un camión de carga contra una pared de concreto a la velocidad de la luz. La materia que cae no tiene a dónde ir, se detiene en seco, y por las leyes de la física, toda esa energía cinética tiene que convertirse en algo más. El colapso se detiene de forma tan súbita que genera una onda de choque, un rebote que va a intentar salir disparado hacia afuera. Pero por ahora, enfoquémonos en ese milisegundo de la implosión. Es el momento en que la estrella ha dejado de ser un objeto astronómico para convertirse en un experimento de densidad extrema. La rapidez con la que ocurre todo esto es la clave de por qué se forman los agujeros negros. Si el colapso fuera más lento, tal vez la estrella tendría tiempo de reaccionar, de encontrar otra forma de equilibrio, pero la gravedad no le da tiempo de pensar. La implosión es un golpe seco, un knockout técnico de la naturaleza. La estrella ha perdido su volumen, ha perdido su estructura y ha perdido su identidad. Lo que queda en el centro es un corazón de neutrones que está soportando el peso de un gigante que se le vino encima. Es increíble pensar que algo tan grande pueda desaparecer tan rápido. Una supergigante que dominó su región del espacio durante millones de años, reducida a una ciudad en menos tiempo de lo que tardas en decir su nombre. El colapso es el clímax de la derrota de la materia frente a la gravedad. Es la caída más larga y rápida de la historia, un clavado hacia un fondo que todavía no existe, pero que se está construyendo con cada milímetro que la estrella se encoge. En este punto, la estrella está en una cuerda floja.
Si el núcleo de neutrones es lo suficientemente fuerte, podría detenerse ahí y formar una estrella de neutrones. Pero nuestra protagonista, recuerden, es una supergigante de más de 20 masas solares. Tiene demasiada inercia, demasiada masa cayendo sobre ella. El colapso ha sido tan violento que el núcleo de neutrones mismo empieza a sentir que no va a poder aguantar la bronca. La presión es tan bestial que incluso las reglas que dicen que los neutrones no pueden tocarse están a punto de ser ignoradas. Así que ahí tenemos la escena. Un núcleo denso como nada que podamos imaginar, rodeado por una onda de choque que intenta salir y por capas exteriores que siguen cayendo con una furia ciega. El colapso ha terminado su fase inicial, transformando un planeta de hierro en una ciudad de neutrones, en un parpadeo. Lo que sigue es el rebote, el momento en que la estrella intenta escupir toda esa energía de vuelta al espacio en un último grito de luz. Pero el destino de nuestra estrella es mucho más oscuro. El colapso fue solo la caída. Ahora viene el impacto y después el silencio definitivo. Justo cuando pensabas que las cosas no podían ponerse más intensas, el universo decide soltar el golpe final. Imagínate que ese núcleo de neutrones del que hablamos hace un momento se ha convertido en la pared más dura y necia de toda la creación. Las capas exteriores de la estrella, que siguen cayendo en picada a una velocidad de locura, no tienen ni la menor idea de que el suelo se ha vuelto de acero. Cuando esa avalancha de gas y plasma choca contra el núcleo ultradenso, sucede lo que los científicos llaman el rebote. Es un trancazo de proporciones bíblicas. Imagina que lanzas una pelota de tenis contra una pared de concreto con toda tu fuerza. La pelota no se queda pegada a la pared, sino que sale disparada hacia atrás con una furia impresionante. Eso mismo, pero a una escala de trillones de toneladas, es lo que está pasando aquí. Este rebote genera una onda de choque, una especie de tsunami de energía pura, que empieza a viajar desde el centro de la estrella hacia afuera. Es una fuerza tan destructiva que literalmente empieza a despedazar todo lo que encuentra a su paso. Pero aquí hay un detalle bien loco que casi nadie te cuenta. La onda de choque, por muy potente que sea, a veces se queda atorada. La gravedad de la estrella es tan salvaje que intenta frenar la explosión, como si quisiera tragarse su propio grito. Por un microsegundo, parece que la estrella se va a quedar ahí, en un empate técnico entre la explosión y el colapso. Pero es entonces cuando entran en juego nuestros viejos amigos, los neutrinos. ¿Te acuerdas de esas partículas fantasmales que mencionamos en la parte anterior? Pues resulta que hay tantos, pero tantos neutrinos saliendo disparados del núcleo que crean una presión física real. Es como si un viento invisible y furioso empujara la onda de choque desde atrás, dándole el empujoncito que necesitaba para romper las capas exteriores de la estrella. Con ese impulso extra, la onda de choque se vuelve imparable. Cruza las capas de silicio, de oxígeno, de carbono y de hidrógeno como si fueran papel de China. En ese momento, la estrella deja de ser un objeto y se convierte en el evento más brillante y violento del cosmos. Una supernova. Lo que vemos desde afuera es un espectáculo que te deja sin aliento. De repente, en un punto del espacio donde antes solo había una estrella gigante, aparece un destello de luz tan potente que puede eclipsar a una galaxia entera. Imagínate, una galaxia con 100.000 millones de estrellas, pues una sola supernova brilla más que todas ellas juntas. Es un flashazo cósmico que se puede ver desde el otro lado del universo. Para nosotros, en la Tierra, si una estrella cercana hiciera esto, veríamos un segundo sol en el cielo, incluso de día. Es la forma en que la estrella se despide, lanzando su último aliento con una rabia que desgarra el tejido del espacio. Esta explosión es la que finalmente libera todos esos elementos que la estrella estuvo cocinando durante millones de años. El hierro, el oro,
El platino, el uranio, todos los metales pesados que conocemos, nacen o se dispersan en este preciso instante. Sin las supernovas, el universo sería un lugar muy aburrido, lleno solo de gas hidrógeno. Tú y yo, y el celular o la compu donde estás viendo esto, estamos hechos de los restos de un desmadre como este. Somos, literalmente, polvo de estrellas que salió volando en una explosión de supernova. Es una idea muy romántica, pero el proceso para llegar ahí fue una carnicería física sin precedentes. Mientras las capas exteriores salen volando hacia el vacío a velocidades increíbles, formando nubes de gas hermosas y coloridas que llamamos remanentes de supernova, en el centro la historia es muy distinta. La supernova es como una cortina de humo, un espectáculo de fuegos artificiales que distrae a todo el mundo, mientras algo mucho más oscuro sucede en las sombras. Porque, aunque la estrella parece estar explotando hacia afuera, el corazón de la bestia sigue siendo aplastado. La onda de choque se llevó gran parte de la masa, pero lo que quedó en el centro es todavía demasiado pesado, demasiado denso. Fíjate bien en la ironía. La luz de la supernova es tan brillante que ciega a los telescopios, pero lo que realmente importa está pasando donde la luz ya no puede llegar. El núcleo de neutrones que provocó el rebote ahora está recibiendo el castigo final. A pesar de que la explosión fue masiva, no logró liberar toda la presión. Hay una parte de la estrella que no salió volando, una parte que se quedó atrapada en las garras de la gravedad, y esa masa sobrante es la que va a decidir si nos quedamos con una estrella de neutrones o si cruzamos el umbral hacia algo de lo que no se puede regresar. La supernova es el flash de la cámara fotográfica que captura el momento de la muerte. Es el último grito de una reina que se niega a morir en silencio. Pero una vez que ese flash se apaga, y puede tardar semanas o meses en hacerlo, lo que queda es un paisaje desolador. El espacio alrededor de la explosión queda sembrado de escombros radiactivos y nubes de plasma que brillarán durante miles de años. Es un cementerio cósmico de una belleza aterradora. Pero si pudiéramos atravesar esas nubes y mirar justo en el centro, veríamos que el colapso que empezó con el hierro no se ha detenido. La onda de choque fue solo un síntoma, un efecto secundario de una batalla que la materia ya perdió. La supernova es el adiós visual, la parte que los astrónomos aman fotografiar. Pero para la física, la supernova es solo el descarte de las capas que ya no sirven. El verdadero drama, el nacimiento del monstruo, está ocurriendo en ese núcleo que no pudo ser expulsado. Ese núcleo que, a pesar de haber provocado el rebote, ahora se siente más pesado que nunca. La gravedad está apretando los dientes, y esta vez no hay neutrinos ni ondas de choque que puedan salvar lo que queda. Es impresionante pensar que toda esa luz, toda esa energía que viaja por el vacío, es solo el residuo de una derrota. La supernova es la prueba de que la estrella intentó defenderse, de que intentó lanzar su materia lo más lejos posible para no ser devorada por sí misma. Pero para las supergigantes más masivas, este esfuerzo es insuficiente. El núcleo remanente es todavía una bomba de gravedad que sigue encogiéndose. La luz se está apagando, no porque se acabe la energía, sino porque el espacio alrededor del núcleo se está volviendo tan curvo que la luz empieza a tener problemas para encontrar la salida. Estamos en el momento en que el brillo máximo empieza a decaer. Los telescopios en la Tierra registran la curva de luz. Los científicos analizan los elementos químicos en los restos y todos celebran el descubrimiento de una nueva supernova. Pero allá, en el silencio del centro, el tiempo y el espacio se están preparando para algo que no tiene nombre. La materia ha sido forzada más allá de sus límites y el rebote que dio origen a la supernova fue el último acto de resistencia de la física normal. Lo que sigue es el reino de la gravedad extrema, donde la luz misma se rinde y el color desaparece. La supernova fue el gran final de la estrella,
Pero el nacimiento del agujero negro apenas está por comenzar en las profundidades de ese cadáver humeante. La supernova fue el espectáculo de fuegos artificiales más grande que el universo pudo montar. Pero ahora que el brillo empieza a disiparse y el humo cósmico se aclara, nos topamos con la cruda realidad. En el centro de todo ese desmadre, donde antes estaba el corazón de la supergigante, ha quedado un remanente. No toda la estrella salió volando al espacio. Hubo una parte, el núcleo duro, que se quedó ahí, atrapada en su propio peso. Y aquí es donde la física se pone realmente color de hormiga. Para que un agujero negro nazca, este núcleo que sobró tiene que ser un verdadero peso pesado. Si lo que quedó pesa más de 3 veces lo que pesa nuestro Sol, entonces ya no hay poder humano, ni divino, ni cuántico que pueda detener lo que sigue. Es el momento en que la materia se rinde por completo. Imagínate a este núcleo sobreviviente. Ya pasó por el colapso, ya se convirtió en una bola de neutrones ultradensa, pero como es tan masivo, la gravedad no se conforma. La gravedad es como un cobrador que, después de quitarte la casa y el coche, todavía viene por tus zapatos. Ese límite de las 3 masas solares es la frontera final. Si el núcleo pesa menos que eso, se queda como una estrella de neutrones, una esfera sólida y brillante. Pero nuestra protagonista era una gigante, y lo que dejó atrás es demasiado para que la naturaleza lo soporte. El núcleo sigue encogiéndose. Ya no mide lo que una ciudad, ahora mide lo que un barrio, luego lo que una calle, y sigue bajando. La presión es tan enferma que los neutrones, que se supone que eran lo más duro del universo, se rompen, se deshacen, se vuelven una sopa de nada. Aquí es donde entra el concepto que nos vuela la cabeza a todos, la velocidad de escape. Piensa en esto como un juego muy simple. Si tú lanzas una piedra hacia arriba, la piedra regresa porque no la lanzaste con suficiente fuerza. Si quieres que la piedra salga de la Tierra y se vaya al espacio, tienes que lanzarla a unos 11 kilómetros por segundo. Eso es la velocidad de escape de nuestro planeta. Pues bien, a medida que el núcleo de nuestra estrella se hace más chiquito y denso, su gravedad se vuelve tan estúpida que la velocidad necesaria para escapar de él empieza a subir y subir. Primero, necesitas viajar a 1000 kilómetros por segundo, luego a 100.000, y de repente llegas al límite máximo de la realidad. Llegas a los 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. En el preciso instante en que la gravedad del núcleo se vuelve tan fuerte que para escapar de él tendrías que ir más rápido que la luz, algo se rompe en el tejido del universo. Como nada en este mundo puede ir más rápido que la luz, ni siquiera la luz misma, entonces nada puede salir de ahí, absolutamente nada. Es como si el espacio se doblara tanto sobre sí mismo que todos los caminos, para donde sea que mires, apunten hacia el centro. La luz que intenta salir de la estrella se queda patinando, como alguien que intenta subir una escalera eléctrica que va hacia abajo a toda velocidad. Los fotones se cansan, pierden energía y finalmente, simplemente se dan la vuelta y caen hacia el abismo. Ese momento exacto, ese límite geográfico en el espacio, es lo que llamamos el horizonte de sucesos. No es una superficie sólida, no es una cáscara de huevo ni una pared de concreto. Es una frontera invisible, un punto de no retorno. Es la orilla de la cascada más alta del universo. Si estás afuera del horizonte, todavía puedes escapar si tienes un motor lo suficientemente potente. Pero si pones un solo átomo, un solo dedo, un solo rayo de luz 1 milímetro dentro de ese círculo, ya no hay vuelta atrás. Estás fuera de este universo para siempre. Es el apagón definitivo. Visualmente, lo que pasa es aterrador y hermoso a la vez. Imagina que estás viendo el núcleo de la estrella encogerse. De repente, cuando cruza ese límite crítico, la luz que emitía se vuelve roja, luego infrarroja,
y luego desaparece. No es que la estrella se haya apagado porque se quedó sin pilas, es que su luz ya no puede llegar a tus ojos. Se forma una esfera de oscuridad absoluta en medio del espacio. Es un negro que no es un color. Es una ausencia total de información. Es como si alguien hubiera recortado un pedazo de la realidad con unas tijeras y nos hubiera dejado un hueco donde antes había un sol. Ese es el agujero negro que acaba de nacer. Neta, trata de procesar lo que esto significa. Estamos ante un objeto que ha ganado la batalla final contra la luz. El horizonte de sucesos es la superficie de este nuevo monstruo, pero es una superficie hecha de tiempo y espacio distorsionados. Adentro de ese horizonte, las leyes de la física que conocemos, las que nos enseñaron en la escuela, empiezan a tambalearse. El tiempo mismo se vuelve un desastre. Si pudieras ver a alguien caer hacia el horizonte de sucesos desde afuera, verías que su reloj se hace más y más lento, hasta que parece congelarse justo en la orilla. Pero para el que cae, el tiempo sigue normal, mientras cruza hacia la oscuridad eterna. Es una paradoja que nos dice que el universo es mucho más raro de lo que nos imaginamos. El nacimiento del horizonte de sucesos es el acto de magia más increíble de la naturaleza. Ahora lo ves, ahora ya no lo ves. La estrella supergigante, que fue un faro de energía durante millones de años, ahora es una sombra. Pero no te dejes engañar por el nombre. Un agujero negro no es un agujero en el sentido de que esté vacío. Es todo lo contrario. Es la mayor concentración de materia que existe, apretujada en un espacio tan pequeño que la luz se rinde ante ella. Es un cadáver que pesa lo mismo que 3, 10 o 20 soles, pero que se esconde detrás de una cortina de oscuridad total. Esta esfera negra, este horizonte de sucesos, es la frontera entre lo que podemos saber y lo que quedará oculto para siempre. Lo que pasa adentro es el secreto mejor guardado del cosmos. Al formarse esta barrera, el agujero negro se desconecta del resto del universo en términos de comunicación. Puede jalar cosas, puede devorar planetas, puede curvar la luz que pasa cerca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, va a dejar que un solo dato, una sola señal de radio o un solo destello salga de su interior. Es la tumba perfecta. Mientras el horizonte de sucesos se estabiliza, el espacio a su alrededor se vuelve un torbellino. La gravedad es tan intensa que el espacio-tiempo se estira como si fuera chicle. Si hubiera estrellas de fondo, verías cómo su luz se dobla y se distorsiona alrededor de la esfera negra, creando un efecto de lente gravitacional. Es como mirar a través del fondo de una botella de vidrio muy gruesa. El agujero negro no se ve, pero se nota por el desastre que le hace a su vecindario. Es un fantasma que se hace presente a través de la fuerza bruta. En este punto, la metamorfosis ha terminado. Ya no hay marcha atrás. La estrella ha muerto, la supernova se ha desvanecido y lo que queda es este objeto imposible. El horizonte de sucesos es la firma de la gravedad, su trofeo de victoria. Nos dice que, en este rincón del universo, la materia ha perdido su derecho a existir de forma normal. El apagar de las luces no es solo un evento visual, es un cambio fundamental en la estructura de la realidad. La estrella se ha convertido en un misterio envuelto en una sombra. Pero aunque el horizonte es lo que vemos o lo que no vemos, la verdadera locura está ocurriendo todavía más adentro. El colapso no se detuvo en el horizonte. La materia sigue cayendo, sigue apretándose, sigue buscando un fondo que parece no existir. El horizonte de sucesos es solo la puerta de entrada a un lugar donde el espacio y el tiempo intercambian papeles y donde la densidad se prepara para llegar al infinito. Nuestra estrella ha dejado de ser un objeto físico para convertirse en una cicatriz en el universo. El silencio ha ganado, la luz ha perdido, y lo que queda en el centro de esa esfera negra es algo que desafía toda lógica humana. Estamos a punto de entrar al último acto, donde la materia desaparece y solo queda la singularidad.
Cruzar el horizonte de sucesos fue el punto de no retorno, pero el viaje de la materia no termina ahí. Una vez que cruzas esa frontera invisible, ya no hay ninguna fuerza en la naturaleza que pueda detener tu caída hacia el centro. Para la materia que antes formaba nuestra estrella supergigante, el espacio y el tiempo han intercambiado sus papeles de una forma que nos vuela la cabeza. Adentro del agujero negro, moverse hacia el centro es tan inevitable como para nosotros lo es movernos hacia el futuro. No puedes regresar del centro del agujero negro por la misma razón que no puedes regresar al día de ayer. El destino final está marcado y es un callejón sin salida que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. En el mero corazón de esta esfera de oscuridad se encuentra la singularidad. Imagínate que toda esa masa brutal, esos 20 soles que antes ocupaban millones de kilómetros, ahora están siendo aplastados en un espacio cada vez más chico. La gravedad no se detiene. Sigue apretando y apretando hasta que toda esa materia termina concentrada en un solo punto de dimensiones cero. Neta, trata de visualizarlo. Un punto que no tiene largo, ni ancho, ni alto, pero que guarda en su interior el peso de una estrella colosal. Esto nos lleva a lo que los científicos llaman densidad infinita. Es el momento en que las matemáticas de Einstein se rompen y empiezan a escupir resultados que no tienen sentido. Es el lugar donde la física se rinde y nos deja a oscuras. La singularidad es, en esencia, una cicatriz en el tejido del espacio-tiempo. Imagina que el universo es una sábana elástica muy tensa. Una estrella normal hace una pequeña curva, como si pusieras una pelota de tenis sobre la sábana. Pero un agujero negro es como si hubieras puesto una bala de cañón tan pesada que no solo estira la sábana, sino que la rompe, creando un pozo sin fondo. En ese punto, la curvatura es tan extrema que el tiempo simplemente se detiene. Para el universo exterior, lo que pasa ahí dentro es un misterio eterno. Para la materia que llegó ahí, es el fin de su existencia como partículas individuales. Todo se vuelve uno en esa sopa de densidad infinita. Mientras tanto, afuera, el caos de la supernova empieza a calmarse. La nube de gas y polvo que salió disparada a toda velocidad se va dispersando, enfriándose y alejándose hacia el vacío. Lo que antes era un escándalo de luz y fuego se convierte en un silencio absoluto. La estrella ha desaparecido de nuestra vista, pero su presencia es más dominante que nunca. El agujero negro no es un aspirador que anda por ahí persiguiendo cosas, pero su gravedad sigue ahí, firme, gobernando su rincón de la galaxia. Si antes la estrella mantenía a sus planetas en órbita con su gravedad, el agujero negro hace exactamente lo mismo, solo que ahora lo hace desde la invisibilidad. Lo que queda en el espacio es una lente gravitacional. Como el agujero negro curva el espacio-tiempo de forma tan bestial, la luz de las estrellas que están detrás de él no puede viajar en línea recta. La luz se dobla, se estira y se deforma al pasar cerca del horizonte de sucesos. Si miraras hacia donde está el agujero negro, no verías un círculo negro sólido, sino una distorsión extraña, como si estuvieras viendo a través del fondo de una botella de tequila muy gruesa. Verías las estrellas del fondo duplicadas, estiradas como arcos de luz, bailando alrededor de un centro invisible. Es el fantasma de la estrella, saludándonos desde el otro lado de la física. Este resultado final es de una paz aterradora. Después de millones de años de fusiones nucleares, de batallas épicas contra la gravedad, de inflarse como una gigante roja y de estallar en una supernova que iluminó el cosmos, la estrella finalmente ha encontrado descanso. Pero no es un descanso normal. Es una existencia en la que la materia ha sido triturada hasta dejar de ser materia. Lo que queda es pura gravedad, una huella dactilar de lo que alguna vez fue un titán de luz. El silencio que rodea al agujero negro es el resultado de una victoria total. La gravedad no solo ganó la pelea, sino que se quedó con el trofeo y cerró la puerta por dentro.
La neta, es increíble pensar que un objeto tan pequeño, porque el horizonte de sucesos de un agujero negro de 10 masas solares apenas mide unos 30 kilómetros de ancho, pueda tener tanto poder. Es una ciudad de sombras que puede controlar el destino de sistemas solares enteros. La singularidad en su centro sigue siendo el mayor enigma de la ciencia moderna. Es el punto donde la relatividad general y la mecánica cuántica se agarran a madrazos y nadie sale ganando. Es el recordatorio de que el universo tiene secretos que, tal vez, nunca estemos destinados a comprender del todo. Con el paso de los siglos, el polvo de la supernova se integrará en nuevas nubes de gas, tal vez para formar nuevas estrellas o planetas. Pero el agujero negro se quedará ahí, paciente, casi eterno. No emite calor, no emite luz, no dice nada, solo espera. Es el resultado final de la evolución estelar más extrema. La estrella no solo murió, se transformó en una entidad que desafía la muerte misma. Un objeto que ha salido del flujo del tiempo tal como lo conocemos. Al final de este viaje, lo que nos queda es una sensación de humildad. Vimos a una supergigante nacer de la nada, luchar por su vida con cada átomo de su ser y finalmente colapsar bajo el peso de su propia ambición. El agujero negro es el monumento a esa lucha. Es una región donde las leyes de la naturaleza se doblan hasta romperse, donde el siempre y el nunca se confunden. La estrella se fue, pero dejó una marca imborrable en el mapa del universo. Un punto de densidad infinita envuelto en un silencio que ningún grito puede atravesar. Así se ve la formación de un agujero negro, no como un simple agujero, sino como el proceso más violento, brillante y finalmente silencioso de la creación. Es el paso de la luz más intensa a la oscuridad más profunda. La ceniza de la estrella no es polvo, es gravedad pura. Y mientras el universo siga expandiéndose, esos monstruos invisibles seguirán ahí, recordándonos que incluso las estrellas más grandes tienen que rendirse ante la fuerza que mantiene unido a todo el cosmos. La batalla terminó, la luz se apagó, y lo que queda es solo la singularidad, durmiendo en el centro de su tumba de sombras.